empiezo a grabar. Y Sí, si por quieres, interrumpo un momento. favor. Pantalla. Listo. Estamos viendo perfectamente. Están viendo mi pantalla perfectamente. Bueno, listo. Pero esperen un momentico, que es que estoy en la diapositiva incorrecta. Ahora sí. Bueno. Bueno, como dijo Jairo, mi nombre es John William Sandino, soy profesor del Departamento de Física ya hace bastante tiempo. Eso se nota en las canas. Él siempre me invita a esta charla, pues me gusta darla, creo que es una de las cosas que me gusta más hacer. El semestre pasado, infortunadamente, no fue posible, pero bueno, aquí estoy. Como dijo él, yo estudié aquí en Dresden, estoy actualmente aquí mismo. No sé si alcanzan a ver el cuadro de atrás. Ahí se ve más o menos como el símbolo de la ciudad, es el panorama. Es una ciudad barroca y tiene una universidad bastante grande para una ciudad tan pequeña. O sea, es una ciudad que tiene más o menos 500.000 habitantes y de esos 500.000 habitantes tiene una universidad que tiene unos 40.000 estudiantes. Eh, Tiene muchísimos centros de investigación asociados no solo a la universidad, sino, digamos, a institutos que en Alemania realizan este tipo de labores. Yo me encuentro aquí haciendo una pasantía de investigación de 2 meses, corta, trabajando materiales en lo que quedó del instituto donde yo trabajaba. Por eso les decía que más o menos, porque el instituto donde yo trabajaba, que les voy a mostrar ahorita, ese Instituto Tribenberg, se llamaba un laboratorio, Una y pregunta, John. lo Estamos viendo el desmantelaron. escudo de la Universidad Nacional, más no los edificios que tú estás No, mencionando. no, yo no voy a presentar todavía nada, Ah, bueno, bueno, estoy listo. haciendo la introducción. No, yo no tengo lo de Dresden. Ahorita si quieren les muestro una imagen, o ahorita les muestro la presentación y tal. Al final, Pero al final. les quería contar más o menos que la universidad es relativamente grande. No lo tenía preparado. Jairo, tú siempre me sacas del coso. TU Dresden. Estoy viviendo en lo que llaman unas residencias universitarias que pertenecen a la universidad, ¿sí? Pero es una universidad relativamente grande. Tiene muchos centros de investigación como tal. Física es una de las carreras más grandes. Entran semestralmente más o menos 120 estudiantes, los cuales no todos se gradúan, pero tiene bastantes, digamos, estudiantes en física. No tiene muchos profesores, a diferencia de nosotros. Aquí un profesor es un profesor que tiene toda una pirámide, tiene un estudio, como decía Jairo, un profesor tiene 2 o 3 docentes que dictan clases o teoría o laboratorios o talleres, y abajo están los estudiantes de doctorado y entre todos se encargan de hacer un curso o los cursos. Entonces, es diferente. Un docente solamente dicta la clase y se olvida, no, ni siquiera califica nada, y eso lo hacen de ahí para abajo, ¿sí? Es parte de como las labores que hace alguien se, se dedica a esto. Entonces, la Universidad de Dresden es relativamente vieja, de hecho, también tiene bastantes años. Yo estoy aquí enfrente, o sea, aquí al lado se ve el edificio. Es una ciudad abierta, es decir, está integrada a la ciudad, no está cerrada, no tiene un campus cerrado eh, como la que tiene la Universidad Nacional. Eh, y algo interesante es que, pues cualquiera puede entrar, pero igualmente, mira, ahí están las imágenes, ¿sí? Este es Sí, como el una edificio interrupción, de John. ingeniería Cuando yo mecánica. llegué en Sí, 1964, no hace sino sí, 57 años, a presentar mi examen de admisión, la universidad estaba sí. abierta, podía entrar todo el mundo. Entraban los famosos buses de terciaderas, ¿no? No, no, aquí está abierta. O sea, aquí no hay, lo que decía, no hay un campus como en Bogotá que está cerrado, sino está integrado a la ciudad. Uno puede caminar por en medio de de la Claro, pero universidad la ciudad así. universitaria estaba integrada a la ciudad hace 55 años, Sí, nunca se ha separado, nunca se 60. ha separado.
O Pero sea, después siguen hubo que siendo... ponerle rejas por razones que nos conocemos bien, ¿no? No, no, no. La la Nacional. La Tú estás hablando de Nacional, la te estoy Nacional. diciendo, sí, te estoy diciendo la Nacional. Cuando llegué en el Ah, 64, sí, estaba ahora sí abierta, uno entiendo. podía ya ir a jugar fútbol cuando quisiera, así no perteneciera, o podía ir a hacer asados. Sí, eso. Ellos tienen, la universidad tiene varios campus dentro de la ciudad, o sea, lo que les dice, es una universidad que tiene más o menos 40.000 estudiantes, o sea, es bastante grande para lo que es y yo estoy en un instituto de investigación que no pertenece a la universidad, sino que es aparte. La charla que voy a hacer es como parte de una inquietud que siempre tuve y es, bueno, Jairo y muchos profesores de la universidad invitaban regularmente gente a hacer cosas raras. Entre esos que llegaron alguna vez, llegó un grupo de profesores o invitaron a gente, empezaron a hacer como una escuela en holografía, en óptica. Pensando en esas cosas, yo dije, pero ¿por qué tiene que ser holografía en óptica? ¿Y por qué no podemos hacer holografía con otros tipos de materiales, siendo que pues que los electrones tienen esa dualidad onda-partícula? Y ahí empecé yo a ver si eso existía, si cómo se hacía, etcétera. Entonces, hablé con un profesor aquí en Alemania, que se llama Hannes Lichte, ya está retirado, se pensionó, que era profesor de la Universidad Nacional, de la Universidad de Dresden. Me recibió muy amablemente en su laboratorio y empezamos a trabajar eso que se llama holografía con electrones. Yo supongo que muchos de ustedes no entienden todavía qué es la holografía, entonces vamos a ir paso a paso a ver si comprendemos un poquito el asunto. Mm, hmm. Entonces, yo tengo ondas, ¿sí? Y esas ondas yo las puedo identificar porque tienen una serie de propiedades que hacen que funcionen. Es decir, yo puedo saber qué son ondas porque tienen ciertas propiedades físicas, las cuales las identifican independientemente de otros tipos de elementos. Por ejemplo, si son partículas, uno pensaría que son como esferas que las cuales yo lanzo y entonces al tener una masa se comportan de cierta manera, les puedo aplicar la mecánica clásica. Entonces yo puedo decir, si yo les aplico una fuerza, entonces eso sí, tiene una aceleración, etcétera. Entonces puedo entender. Pero las ondas también tienen formas de identificarse, es decir, yo puedo saber que ellas tienen sus propias características. Entonces, pensando en eso, existen varios tipos de ondas. Por ejemplo, hay ondas que se propagan en el agua, hay ondas en el aire y en el sonido. Yo las tengo separadas un poquito, ahorita vamos a mirar. Esas ondas de agua y de aire y sonido realmente requieren un medio. O sea, realmente el medio es lo que hace que la onda se pueda propagar. Entonces, en el agua, esa onda es, si vamos a suponer que es una onda superficial, es la que se va moviendo en la superficie, que nos muestra ese comportamiento. En el aire es el aire, ¿sí? Que tiene ondas de presión y esas de dilatación. Entonces, esas ondas de dilatación y presión van moviéndose en el aire y llegan de un sitio a otro. Igualmente yo puedo asociar ondas a otros elementos como la luz, o como la materia, los cuales no necesariamente requieren que exista un medio para poder propagarse. Entonces están separadas de esa forma. Cuando yo tengo dos ondas, y, y esto es algo que uno se sorprende, y yo las trato de, mm, de adicionar, resulta que las ondas tienen una característica que llamamos coherencia e incoherencia. Entonces, cuando yo superpongo dos ondas, las que están mostradas allí en la parte superior, estas ondas, dependiendo de las características de esa onda, después vamos a ver qué significa esto, yo puedo tener figuras como la que tengo en la mano abajo, a la derecha, o abajo a la izquierda. Si yo la sumo coherentemente o la sumo incoherentemente, yo voy a suponer que las ondas se comportan de manera diferente. ¿Mm? ¿Qué significa que las ondas sean coherentes o incoherentes? Eso es parte de lo que vamos a ir mirando en el curso. Algo que tienen las ondas es que tienen un fenómeno que llamamos nosotros interferencia. ¿Qué significa eso? Que si esas ondas son coherentes, ahorita vamos a mirar, sigo insistiendo, vamos a verlo paso a paso. Yo puedo
sumarlas de tal manera que ellas produzcan un fenómeno que llamamos fenómeno de interferencia. Entonces aquí hay una simulación que está hecha en el programa de FETS, que me parece que es un programa fabuloso, y lo tengo aquí abierto. Entonces, ¿qué hacemos con esa onda? Tenemos dos parlantes. Esos dos parlantes están emitiendo una señal. No sé si no sé si la están escuchando, no creo. No la Entonces, esa señal, escuchamos, pero la vemos. sí, entonces yo puedo cambiar la frecuencia de la onda y puedo colocar el señor en diferentes lugares. Lo que raro es que no lo escuchen, porque yo creo que es que el audio está asociado es con el Zoom, porque ahorita estaba haciendo pruebas y sí funcionó. Bueno, esperen un momentito, yo lo vuelvo a abrir. A lo mejor alguno de los monitores o alguien nos pueda decir Aceptar un cómo, momentito, voy cómo a que intentar funciona. otra vez abrirlo y miramos. Bueno, Puede ser. ahora sí. ¿Sí lo escucharon? Dice un estudiante que se debe compartir con audio. Entonces, un momentico, a ver, sí, en el audio aquí creo que tengo que colocar ahí audio. Cuando Profe, sea, debe dejar de compartir y volver a compartir. Y a él le sale una ventana cuando comparte y en la parte de abajo ahí dice No se nota el sonido, la diferencia. Pero entonces cuando uno tiene dos parlantes ocurre algo interesante. Si se dan cuenta en esta región intermedia aparece unas zonas donde el sonido pareciera que la suma de las dos se anulan y zonas donde aparece el sonido como si fuese normal. Estas zonas donde aparecen blancos, negros y se están propagando. ajá, Es cuando yo tengo mi fuente, mi sensor, que es el oído, yo puedo mover ese oído por varias zonas. Hay zonas que prácticamente donde coloco el muñequito no suena, que es esas zonas como las líneas que aparecen ahí. Y hay zonas donde suena mucho más intenso. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo tengo el sonido, ¿sí? El sonido es una onda que está propagando en el aire. Y si las dos fuentes que están emitiendo están colocadas a cierta distancia y yo las prendo, las ondas al irse propagando, hay zonas donde ellas, al tener la misma frecuencia, se suman, pero una va, por ejemplo, en un máximo y el otro en un mínimo, que al sumarse de tal manera que la señal se cancela. Y en otras regiones donde se refuerza. Entonces, esas zonas son mostradas aquí. Entonces, estas líneas que aparecen acá son esas regiones donde se está cancelando la señal y en las zonas donde no se cancela es donde aparece como si estuviera la señal moviéndose normalmente. Entonces, eso lo que nos muestra efectivamente es que el sonido, ese es el fenómeno de interferencia. ¿Sí? Yo los invito a que lo hagan en su casa. O sea, si usted tiene en casa un computador y que tiene dos parlantes, coloquen los dos parlantes enfrente, busquen un generador de sonido de frecuencia. Hay varios. Yo utilizo uno que se llama SoundScope, que no lo tengo abierto acá, pero lo pueden encontrar. Ese SoundScope tiene la oportunidad de mandarle señales, inclusive puede mandarle una señal diferente a cada parlante, pero coloquen una señal menos de 240 Hz, coloquen los dos parlantes y muévanse delante de los parlantes y uno se va a dar cuenta efectivamente que sí, que hay zonas donde hay bajo sonido y hay otras donde aumenta y baja. Entonces eso uno puede dar cuenta que efectivamente sí hay esa interferencia, ¿sí? Esa interferencia no solamente está presente en el sonido, o sea, hay muchos otros fenómenos y si uno lo piensa, pues hay simuladores, o sea, yo he buscado, y sí, existen algunos simuladores muy bonitos. Por ejemplo, eh, del FET, aquí están cuánticamente cómo se hace. O aquí, por ejemplo, tenemos un generador de luz, mandan la luz y lo que uno mira es que se va propagando y aquí la pantalla donde me muestra un patrón de líneas. Entonces, esto es el fenómeno de interferencia, donde yo tengo dos fuentes puntuales
y estoy mirando cómo es el fenómeno de interferencia que está ocurriendo. Esto se puede hacer en muchas otras cosas. Esta, por ejemplo, son una cubeta de ondas, agua, en la cual yo tengo dos pulsos generando ondas esféricas que están propagándose en el agua y yo miro qué es lo que pasa. No sé si se dan cuenta que está haciendo un pulso en el agua y está generando una onda. Y ocurre lo mismo que vimos en el sonido. Hay zonas donde el agua prácticamente la onda se cancela y hay zonas donde la onda es más fuerte. Si yo pusiera una pantalla aquí o algo que detectara la intensidad de esa onda, yo vería un máximo por aquí, un mínimo, máximo, mínimo, máximo, y así sucesivamente. O sea, yo lo que puedo ver efectivamente es que las ondas mecánicas, en este caso el sonido y el agua, tienen el principio de superposición. ¿Sí? Entonces, eso me muestra eso. Entonces vamos a hablar un poquito de varias cosas. Cuando yo tengo un electrón, vamos a ver, un electrón cuando entra a un campo magnético siente una fuerza y esa fuerza lo que hace es que rote dentro del campo. Miren, aquí está, tengo un imán norte-sur, entra un electrón y ese electrón siente una fuerza que es proporcional al producto cruz entre el campo y la fuerza y genera un movimiento circular cuyo periodo depende del campo y de la velocidad del electrón que tenga. Entonces, en este caso, por ejemplo, genera un movimiento espiral si tiene una componente en alguna dirección. Yo puedo producir con esto algo que son lentes. O sea, yo puedo fabricar con un electrón lentes magnéticos. Entonces, aquí es una simulación hecha, muy bonita, hecha por una fábrica una empresa que fabrica microscopios además, que se llama Toshiba. Toshiba hace muchísimas cosas. Entonces ellos hacen la analogía de un lente. Tengo un haz de electrones y esos electrones son focalizados en un punto. Entonces aquí lo que vamos a mirar es cómo es el principio de funcionamiento de ese lente. Entonces vamos a pasar una corriente eléctrica sobre el alambre. Entonces esto es un embobinado donde pasa una corriente eléctrica. Si alguien no entiende qué es la palabra embobinado, si no entiende qué es campo, por favor pregunten, ¿sí? Yo les he dado un poquitito de eso y en el apéndice de un libro que les envío también les explico. Entonces, va la corriente, ¿listo? Esa corriente genera un campo magnético que está descrito por estas líneas de campo. Es decir, la forma de decirlo es que yo tengo la corriente, si pongo la corriente en medio de mis dedos, perdón, en la dirección del pulgar en medio de mis dedos, lo que hace es que el campo rodea el alambre. Entonces, en este caso, por ejemplo, la corriente baja, ustedes podrían hacer el ejercicio. El campo genera esas líneas de campo que están pintadas allí. Entonces, tenemos esas líneas de campo, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a lanzar un electrón. Ahí está llegando el electrón solito. Ahora, eso es una imagen. Estamos pensando que los electrones son partículas. Ojo. Entonces, ay Dios, me saltó la página. El electrón llega y ese electrón siente una fuerza que está descrita por esa ecuación y va en las direcciones de los vectores que están ahí. Entonces, el electrón, la corriente del electrón va en la dirección contraria al movimiento del electrón. Corriente cruz campo da una fuerza, que en este caso lo que hace es que el electrón que iba moviéndose hacia adentro empieza a sentir una fuerza que lo hace girar, igual como vimos ahorita en los imanes. Entonces esa fuerza lo que hace es que el electrón empieza a rotar dentro de nuestro espiral, ¿sí? Bobina. Al rotar dentro de la bobina, entonces ahora nuevamente aparece otra fuerza, ¿sí? Ah, Dios. Ese es el problema de las animaciones con esto. Que hace un movimiento circular. ¿Por qué? Porque va girando y tiene el campo nuevamente y ese campo lo que hace es hacer que se sienta una fuerza hacia adentro. De tal manera que el radio de la espiral va siendo cada vez más pequeña
Y si yo lanzo muchos electrones, cada electrón de esos va a tener un radio diferente, mucho movimiento, de tal manera que todos esos electrones a diferentes radios convergen en un punto. Eso es idealmente, ¿no? Pero pensemos que un lente hace eso. O sea, en principio sí, funciona bastante bien. Entonces yo puedo coger esos lentes que focalizan electrones, ¿sí? Construir una bobina mucho más desarrollada y utilizarla para ampliar o disminuir cosas. Es decir, por ejemplo, yo puedo hacer que un haz de electrones focalice en un punto. En este caso, por ejemplo, esta podría ser una apertura. Aquí está el otro lente, aquí está nuestro objeto, y podemos hacer que ese objeto sea más grande si lo iluminamos con electrones. Entonces, es el principio básico de un microscopio electrónico. Sí, o sea, así funciona un microscopio. Yo lo que hago es construir lentes con bobinas donde pasan electrones y con los cuales puedo iluminar muestras, objetos y poderlos ver mucho más grandes. Ese primer microscopio fue desarrollado por Ruska en 1936. El primer prototipo fue hecho en 1931, con lo cual obtuvo una magnificación de unos 400 veces. Y en 1933 ya tenía un microscopio que tenía más resolución que cualquier otro microscopio óptico que existiera. Si se dan cuenta, es muy sencillo, tiene un lente, tiene lo mismo que acabamos de describir, una serie de lentes y una pantalla fluorescente aquí en la parte inferior. Y el resto son controles. O sea, eso es el principio de un microscopio básico. Entonces hay varias cosas interesantes. Nosotros hemos visto a partir de la primera descripción del, del campo magnético y de cómo se comportan los electrones electromagnéticos, nosotros podemos pensar que los electrones se comportan como partículas porque puedo asociarles fuerzas y puedo mirar sus trayectorias de alguna forma. Eso es una idea que espero que queden con ella en la mente porque después va a volverse un poco extraña. Algo interesante es que J.J. Thomson en 1897, él pudo medir que si yo le aplicaba un campo a una partícula, efectivamente esa partícula que tenía carga, por ejemplo un electrón, podía yo desviarla dentro del campo y esa fuerza, por ejemplo, puede hacer que llegara a un cierto sitio. O sea, yo le puedo aplicar fuerzas a esos campos y se comportan clásicamente en cierto sentido. ¿Sí? Los enlaces que tengo aquí son, ahí pueden ver videos sobre cómo son los experimentos y etcétera. Aquí, por ejemplo, Luz de Broglie, él dijo algo que me parece, que todavía me sorprende cómo llegó a esa idea. Él dijo, pues yo le puedo asociar a la luz una longitud de onda, y esa longitud de onda que tiene la luz es proporcional a la energía que ella tiene, está cuantizada, etcétera. Pero ¿no será que yo puedo asociarle algo parecido a la materia? Es decir, tener cualquier elemento y yo puedo asociarle una longitud de onda. Entonces él postuló, eso es lo que está escrito ahí, él postuló que la longitud de onda de la materia estaba asociada con la constante de Planck dividida por el momento. Y entonces, pues obviamente tenía que comprobarse que ese postulado fuera cierto o no cierto, ¿sí? Y uno empieza a pensar que efectivamente empiezan a ser como la mecánica cuántica. Posteriormente, sí, experimentos sobre que efectivamente los electrones se le puede asociar una longitud de onda se han hecho, ¿sí? E inclusive aquí tengo una gráfica de cómo es esa longitud de onda en función del voltaje de aceleración. O sea, si yo veo en la ecuación, depende de mv. Si aumento la velocidad de los electrones, entonces tiene una longitud de onda más pequeña. O sea, aquí lo que yo estoy haciendo es colocando el voltaje de aceleración. Este mv es la velocidad, pero aquí tengo un voltaje de aceleración donde les doy una mayor energía cinética y puedo tener longitudes de onda que llega a ser de las 10 a la menos 12 nanómetros. O sea, esos 10 a las 12 metros. O sea, esos son del orden de los picómetros. Son bastante pequeños. Una pregunta, Eh, John. sí, ¿Se alcanzan a hacer voltajes de 200.000 para observar longitudes de onda por debajo de 10 a la menos 12? sí. De Sí. hecho, el microscopio que hay aquí en el laboratorio alcanza 300.000. Ay,
bárbaro. Hay microscopios que alcanzan hasta 1.200.000. Wow. Sí, son bastante grandes. O sea, no, visité uno en Francia hace un par de años, ya estaba desmantelado. Una época estuvieron muy de modas, como en los 80. Ahorita les voy a contar por qué, pero eran microscopios monstruosamente grandes. Creo que tengo un par de imágenes de unos grandotes. Pero sí, hay microscopios de más de 1.000.000 de voltios. Eh, Posteriormente se hicieron mediciones para poder determinar si efectivamente los electrones se les podía asociar a una longitud, una propiedad ondulatoria. Entonces hubo dos experimentos separados, uno por Thomson, el hijo de Thomson, que hizo un experimento de difracción, donde colocó un cristal, le lanzó unas de electrones y miró en una placa fotográfica el resultado de eso. Y el otro fue el de Davison y Kermer, que fue parecido, pero lo que ellos hicieron fue incidir un enlace y ver por reflexión en diferentes ángulos em, los resultados de la difracción. Son parecidos, diferentes, pero los dos llegan a la misma conclusión, efectivamente que los electrones son ondas. Lo interesante es que el que ganó el Nobel fue Thomson, ¿no? Davison y Kerner no. Yo entendía que lo compartieron Davison y Thomson. Germer era Davison, Thomson. auxiliar de Davison y Ryder era auxiliar de Thomson. Quienes lo recibieron, entiendo, fueron Davison Entonces fue Davison y y Thomson, Thomson. sí. Sí, Aunque la lectura Nobel la hizo solo Thomson, ¿no? es posible, pero los dos recibieron compartido. Pero obviamente Compartido. sus auxiliares no. Lo que los Nobeles Bueno, ellos suelen eran los premiar directores del laboratorio. Sí, al profesor, no al estudiante o al auxiliar. sí, eso sí. Entonces, pues, ellos lo que midieron fue el efecto de difracción. No sé si ellos entienden qué es el efecto de difracción, pero... Lo ay, entienden Dios más o mío. menos, sí. Bueno, entonces no voy a hacer detalles, eso será parte de la discusión. Entonces, hay varias cosas. Tenemos un fenómeno, como una mezcla de situaciones. Una primera es donde nosotros vemos efectivamente que yo puedo a esas partículas que llamamos electrones, que vamos a ver si son partículas, eh, asociarles un movimiento el cual obedece a fuerzas. Entonces yo puedo efectivamente predecir cuál es su trayectoria en función de esas fuerzas, entonces yo puedo pensar que se comporta clásicamente, entonces puedo decir que es una partícula. Pero al mismo tiempo, yo puedo tener fenómenos como el que les describí, en el cual yo puedo hacer fenómenos de difracción, es decir, hacerlo incidir sobre un cristal y ver que existe un patrón de difracción. Y entonces son ondas, se comportan como ondas. Es decir, que hay varias cosas. Una onda es algo que no es localizable, ocupa un lugar del espacio bastante grande, obedece al principio de difracción e interferencia. Entonces, ¿cómo puedo yo tener esa dualidad en este tipo de partículas? Entonces, si los electrones son ondas, pues yo puedo asociarles una amplitud y una fase. ¿Sí? Es decir, que yo puedo asociarles una ecuación que es de la forma de ecuación de onda. A ver si puedo pintar pluma así. O sea, puedo tener una ecuación que es phi, que sea de x de t. Dependiendo de la forma de onda, pues yo puedo tener, o sea, puedo tener una función de onda de varias formas. O sea, supongamos una onda plana. Entonces, una onda plana va a tener una amplitud que va a depender de las coordenadas, más una función exponencial que va a depender de phi de t, que va a depender del tiempo. Entonces, es una cosa que se comporta de esta forma más o menos. Entonces, yo puedo medirle la amplitud, es esta cantidad que está acá, o puedo medir la fase, que es esto que está colocado aquí en la parte exponencial. Entonces, ¿será que yo puedo hacer experimentos donde pueda medir esas cantidades? Es decir, yo le puedo asociar ese tipo de cantidades a mi experimento. Entonces, vamos a partir de un microscopio. Entonces, yo tengo un microscopio electrónico como el que se muestra en la figura. Ese microscopio electrónico tiene, digamos, una fuente de electrones. Lo que hace es acelerar el electrón,
se genera aquí en una puntica muy fina que está colocada aquí en la parte superior. Aquí en la parte superior hay una punta que genera, se calienta, y al calentarse los electrones ganan energía cinética y se quedan como libres ahí en la superficie. Si yo les coloco un voltaje, ellos se aceleran a través de un voltaje, a través de aquí, salen por este punto, llegan a una serie de lentes. Aquí hay un par de lentes que lo que hacen es controlar que vayan exactamente por la mitad de la columna. Aquí hay un lente como lo que describimos antes, aquí hay otro lente como los de esos, que lo que hace es que las vaya ampliándose, reduciéndose. Aquí en esta región colocamos la muestra. En esta parte está nuestra muestra. Y aquí nuevamente hay una región donde volvemos a ampliar la imagen. La pantalla de observación está aquí. O sea, yo tengo una pantalla fluorescente donde yo puedo ver efectivamente qué es lo que está pasando en el microscopio. O puedo tener una cámara fotográfica mucho más abajo para tomar fotos de lo que está pasando. Entonces, con ese microscopio, ahí están los microscopios. Entonces, ese es un microscopio como los que se tienen. Este primer microscopio fue desarrollado en la TÜV, Technische Universität Berlin, y pues en consorcio con Siemens y algunas cosas. Algo interesante, bueno, ahí está desarrollado, si se dan cuenta es bastante simple. Este es de los nuevos, de los modernos microscopios, se llaman Titan, es una empresa holando-norteamericana que ahorita lo compraron los norteamericanos. O sea, eso ha pasado, las industrias como todas las industrias de ciencia se han convertido en consorcios inmensos. Esta pertenece a una empresa muy grande. Este es un microscopio, si se dan cuenta es bastante grande. Este muchacho mide unos 80 más o menos, o sea, y si se para llega más o menos a esta altura. O sea, el microscopio completo puede medir entre 2,5 y 3 metros de altura. Aquí arriba está la fuente de electrones, la que vimos anteriormente. Aquí hay una serie de lentes que hacen que iluminan la muestra. La muestra está colocada en este agujero. Posteriormente tiene aquí un lente que corrige problemas en la imagen. Y posteriormente aquí está la pantalla de observación. Y lo que está viendo aquí él es lo que estaría aquí debajo en una cámara. Entonces este es el microscopio actualmente. Preguntan, John, si se pueden observar átomos con ese microscopio. Ahorita miramos. La respuesta la dejamos en suspenso. Pero aquí están algunos microscopios. Mira, Jairo, aquí está un microscopio que tú comentabas. Este es un GEM que es de 1,2 millones de voltios. Si te das cuenta el tamaño, cómo es de grande. Aquí está el operario y está la columna. Ajá. O sea, es bastante, bastante grande. De hecho, en Japón hay uno cuando hubo hace poco un terremoto ay, no me acuerdo de la ciudad. Pero para ellos ese Sí, microscopio vale muchísimo. O sea, es un microscopio que vale por ahí unos 20 millones de dólares. Y un temblor, pues obviamente lo desestabiliza, hasta puede dañar la instalación. Entonces, para ellos es como un tesoro nacional. Ellos cuidan mucho esas cosas. Entonces, Fukushima, dice un estudiante. sí, hubo un terror, sí, pero el microscopio no está en Fukushima, en una ciudad cercana. Entonces, claro, mandaron Fukushima fue la cuestión el final. centro. Sí, entonces, este es el microscopio que está allí en Japón. Este es un ZEISS, es otro microscopio, otra marca. ¿Sí? Ya ellos ya decidieron abandonar la fabricación de microscopios de transmisión. Y este es un Hitachi. Ellos siguen fabricando todavía microscopios. De hecho, ahorita están instalando SAIS uno aquí. supongo que son los de mejor resolución, ¿ok? Los Es muy ZEISS, famoso. SAIS es muy famoso en el mundo entero. los ZEISS son muy famosos, pero en óptica. En microscopía electrónica, ellos fabrican microscopios, otro tipo de microscopios que son microscopios electrónicos de barrido. Son muy buenos, muy, muy buenos. Pero los mejores son, no está aquí, son los Geol. Hay una fábrica japonesa que se llama Geol. Estos que yo mostré ahorita que eran los Titan, que la fábrica se llama Fei. Fei. Ay, yo no sé. Esto escribe muy mal con el mouse. Y Hitachi. Estas son las fábricas más grandes. Hitachi, Geol y Fei. ¿Sí? Y en general son muy, muy buenos. Ahora, un Para microscopio. recordarles que Hitachi fueron los que hicieron uno de los primeros experimentos con electrones individuales, ¿no?
Eso no lo sabía yo, es Yo interesante. les había dicho a los estudiantes, sí, laboratorio final, Hay, como en el hay 80 algo ya. interesante con esto y es que cada un microscopio de la última generación comparado con ellos puede valer hasta 5 millones de dólares. ¿Listo? Aquí hay otros, ¿sí? Otras empresas. Este Geol, el que les comenté, ellos fabrican muchos microscopios de este tipo. Está una empresa que se llama Neon, que se especializa en un tipo de microscopio que se llama STEM. Lo que hacen es que ya no iluminan la muestra completa, sino cogen el haz de electrones y lo focalizan en un punto y barren la superficie. Entonces eso se llama STEM, Scanning Transmission Electron Microscopy. Y esto es un titán como el que les mostré ahorita en la imagen anterior. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a hacer un experimento. Vamos a suponer que yo estoy en un microscopio, estoy tomando la foto del microscopio que está allí. Y lo que ven aquí abajo, o sea, esto que ven aquí abajo, es donde ya voy a tener finalmente la muestra. Esto es lo que se coloca dentro del microscopio. Entonces, esta cosa que ustedes veían aquí, mire, aquí esto está la muestra, aquí está la muestra, ¿sí? Entonces, las portamuestras son más o menos compatibles. Aquí es la región de la muestra. Aquí está la misma región de la muestra. Entonces, esa muestra, ahí, pues a cabezal. Es un cabezal que se mete dentro de la columna. La columna debe estar en vacío, bastante buen vacío. ¿Por qué? Porque si no hay vacío, entonces los electrones van a chocar con el resto de aire que está allí y pues vamos a perder electrones. Entonces, tenemos ahí nuestra muestra. Ahora vamos a meternos dentro, ahí tenemos la misma cámara fotográfica tomando la región, este huequito que está acá, esta región y la muestra, que estoy colocando ahí en el círculo rojo. Entonces ya lo vemos dentro del microscopio, ya estoy viendo dentro del microscopio. Entonces, si se dan cuenta, algo importante también es que en la parte inferior, no sé si ustedes lo miran, está la magnificación. Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo la escala. Esta escala es de 1 milímetro, o sea, la línea que está en la parte inferior. Eso quiere decir que el agujero más o menos tiene 2 milímetros. La muestra completa tiene 3. ¿Sí? Ahí ya estoy amplificando un poco más en el microscopio, donde veo que efectivamente es una grilla que tiene de cobre, en la cual yo tengo algún tipo de material, porque si se dan cuenta, algunos de los agujeros de la grilla son más claros que los otros. Ahí ya seguimos a 2 milímetros. Por ejemplo, ahí sí notamos mejor que hay unos que están transparentes y otros no tanto. Aquí ya metimos la muestra dentro del microscopio, o sea, cogimos esa muestra y pum, la metimos dentro del microscopio y estoy dentro del microscopio. Nos damos cuenta que efectivamente hay como una película de algo con unos agujeros y vamos a ir ampliando. Este material que yo estoy analizando es una película de cobre, o sea, es una película de carbón amorfa, ¿sí? En la cual se le han depositado una serie de esferas de látex que se utilizan para calibrar. El látex tiene la ventaja es que es bastante homogéneo en tamaño, entonces puedo saber el tamaño de las partículas. Si se empiezan a dar cuenta, si se ven ahí las partículas de látex. Me voy a ir acercando. Entonces, estas, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que el látex va generando como una sombra sobre la película de carbón. Es como si yo iluminara de algún lado y entonces veo algo como si fuera una sombra, pero realmente es que la sombra es blanca, a diferencia. No sé si alcanzan a pensar por qué puede generarse una sombra de estas blanca alrededor de cada una de las partículas de látex. Interesante pregunta, a ver si alguien la responde. Voy a No hay prender el ninguna micrófono, respuesta. no hay respuestas. Lo que yo hago es que estoy depositando algo que, al depositarlo en cierto ángulo hace una sombra. Es decir, supongamos que yo tengo esta cosa que está aquí y yo lo que hago es iluminar, depositar un material de lado. Entonces, obviamente, la parte de aquí va a estar esto va a ser una sombra, de tal manera que la zona donde la sombra de esto llega, no va a haber deposición de material y entonces por eso es que se ve blanca. O sea, aquí no hay material y aquí sí hay material. Entonces, ahí lo que yo hice es ampliar cada vez más.
Eso lo puedo comprobar que efectivamente es una deposición de materiales porque en esta zona hay como una mayor concentración de material que aquí. No sé si se dan cuenta que las partículas de látex en la parte izquierda tienen una mayor, son más oscuras que en la parte derecha. Entonces uno Ah, pensaría que efectivamente si estoy depositando algo así, entonces, o sea, algo, estoy depositando algo en esta dirección, entonces va a quedar aquí acumulado en la parte de atrás y en la parte delantera no. Entonces esto que estoy colocando aquí, aquí no hay material, aquí sí, de eso que deposité. Entonces estas son las esferas de látex y aquí estamos viendo la sombra que se genera. Entonces vamos a ir ampliando. Algo interesante es que eso que depositó son como partículas que están separadas, ¿sí? Lo que veo también adicionalmente cuando me voy acercando más es que, bueno, yo no sé si miran qué escala tengo ahí. 100 Esas nanómetros. esferas de látex, ¿sí, Jairo? Sí, se alcanza a Así, observar que hay 100 nanómetros en esa escala que nos indica. exactamente, o sea, en este momento estoy teniendo 100 nanómetros. Entonces, voy a dejar pensando un momentico qué significan 100 nanómetros. Un metro, si lo divido 1000 veces, es un metro. Es un milímetro, perdón, ¿sí? O sea, es la milésima parte de un metro. Ahora, cada milímetro de esos, ahora lo divido 1000 veces, y eso es un micrómetro. Y, y la décima parte de ese micrómetro son 100 nanómetros. Eso O es. sea, perdón, Jairo. No, lo que el nanómetro es otra vez dividir el micrómetro en 1000 partes. Sí, claro. Entonces, y tengo 100 de esos, o sea, es un punto un micras. O sea, y tengo punto un micras. ¿Cuántos átomos tengo ahí? Aproximadamente muchos. O sea, hay muchísimos átomos en una micra. Si pensamos que el tamaño de un átomo tiene el orden de los Armstrong y un cristal tiene el orden de 5 Armstrong, por ejemplo, por ahí, en una micra tengo, en un nanómetro tengo 2 átomos, 3 átomos. Ajá, O sea, en 100 nanómetros ahí puede tener 100 200, nanómetros, 100, 300, sí. sí, más o menos. Pero entonces, mire, voy a ir acercándome. Estos son 10 nanómetros. Ahí ya empiezo a ver qué, punticos, y bastante bonitos. Si ustedes se dan cuenta, cada punto de estos me está indicando algo. Efectivamente, en este momento nosotros ya tenemos una escala en la cual nosotros podemos ver los átomos dentro del cristal. Entonces, la pregunta que me estaban haciendo es si podemos ver átomos. La respuesta es sí. Pero entonces resulta que el cristal no es suficiente plano como para decir que yo tengo una capa de átomos, capa de átomos. Tengo realmente un cristal en lo cual yo lo estoy viendo así transversalmente, son las columnas de átomos que están conformando el material. Entonces yo estoy viendo son columnas de átomos, pero yo puedo decir que efectivamente la columna tiene el tamaño de un átomo. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente yo puedo ver un átomo. Entonces, efectivamente con microscopía electrónica yo puedo ver átomos. ¿Sí? Y esto, hasta esta magnificación se puede lograr con el microscopio. Sí, mírenlo, aquí está. Tiene 1.650.000. Aquí ya esto es digital. O sea, en este momento, cuando ya pase de aquí a acá, yo estoy ampliando digitalmente la foto de 1.650.000. Y puedo seguir aumentando y pues esto ya es fantasía. O sea, decir que los electrones están en algún lugar. Pero básicamente yo puedo tener imágenes. Esta está pixelada porque obviamente estoy ampliando muchísimo, pero yo puedo ver efectivamente dónde están los átomos y dónde son los espacios entre los átomos, etcétera. ¿Mm? El problema con los microscopios que les decía es que un microscopio focaliza los electrones, pero no es tan bueno focalizando, o sea, tiene problemas con la focalización. A veces los ponen en un punto, a veces en una región, a veces, entonces eso hace que el punto no sea un punto, sino una cosa, y aparecen lo que llamamos aberraciones. Entonces, esto es una imagen de un microscopio que tiene aberraciones, ¿sí?
Pero independientes de esas aberraciones, podemos saber nosotros cosas del material. O sea, eso nos sirve para la gente que estudiamos ciencia de materiales, para saber, por ejemplo, si este corresponde a oro o si corresponde a otra cosa. Ahí podemos descubrir, por ejemplo, que estas son unas partículas de oro colocadas en ese material. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la distancia de los átomos de oro corresponde a tanto, o sea, son 0.2 nanómetros, ¿sí? O sea, 2 Armstrong. Jairo, me equivoqué. Era más pequeño. 0.2 Armstrong. O sea, 2 Armstrong, o sea, 0.2 nanómetros. Ok. Entonces, sí, entonces efectivamente, si nos damos cuenta aquí, pues yo tengo, puedo medir cosas, ¿sí? Este señor que se llama Harold Rose, en más o menos 2003, en el 2000, empezó a desarrollar una cosa que se llaman correctores. Estos correctores lo que hacen es tratar de tomar la imagen, a ver, calcular la aberración del lente y producir una aberración que sea contraria, de tal manera que yo pueda corregir. Es como si yo, como sé que tengo miopía, entonces tengo que ponerme gafas. Entonces las gafas me corrigen la miopía que yo tengo. Él lo que hizo fue corregir, por ejemplo, en mi caso, es un problema de foco, ¿no? O sea, mi foco no está correctamente ajustado, pero hay otros problemas, o sea, por ejemplo, estos lentes, los microscopios pueden sufrir de aberraciones como el astigmatismo. El astigmatismo es una deformación del lente, o por ejemplo, una cosa que se llama la aberración esférica, que nosotros tenemos, y eso hace que no veamos las ciertas cosas tan nítidas. Entonces, esas aberraciones las podemos corregir con eso. Y esto es lo que se obtiene. No sé si ven la diferencia entre esto y esto, pero yo puedo saber efectivamente ya muy bien la posición de los átomos. Inclusive me dice que falta un átomo aquí, o sea, está tan bien definido que puedo decir que aquí falta un átomo. Entonces, pero ¿para qué toda esa introducción? O sea, no estamos hablando de ondas. Entonces, tengo que pensar que efectivamente debería yo poder hacer experimentos de interferencia. Entonces, aquí viene una pequeña historia. Em, Hay una charla muy bonita, está ahí en ese enlace que está colocado ahí. Es una charla de Feynman, justamente explicando esta imagen que está allí. Lo que dice varias veces es... Esas se las he explicado, pero puede por resumírselas. Ah, tú la explicaste, Pero dale, sí. dale. Él lo que dice es que efectivamente yo puedo tener una fuente de electrones y que si yo tengo dos agujeros, pero que si las partículas se comportaran como partículas, yo lo que tendría es una superposición de una distribución de intensidades que es proporcional a P1 o P2. O sea, es decir, yo lo que voy a ver efectivamente es como si ellos al pasar por el agujero producen una distribución de intensidades. El asunto que yo tengo es que cuando se tiene un cierto comportamiento ondulatorio, esta distribución de intensidades no es nunca más P1 más P2, o sea, en este caso, y él lo describe allí mismo, que lo que uno no tiene es la suma de las intensidades individuales, sino un fenómeno que llamamos interferencia, donde lo que uno no tiene es eso, sino un P1 más P2 más un factor que depende del producto, ¿sí? Ese factor que depende del producto es justamente nuestra interferencia, que hace que esa distribución de intensidades se comporte diferente interactuando, se comporta como partículas, pero si tenemos lo que está por atrás, que si nuestro fenómeno se comporta teniendo una distribución de intensidades que varía con la posición de esta forma, podemos decir que tiene un comportamiento ondulatorio. Y creo que, no sé si tú hablaste también eso de que si uno lo mide como, si uno empieza a medir por dónde pasa, entonces uno se da cuenta que aparece como si fuesen Sí, partículas, pero si uno no las mide, entonces se da cuenta que sí, es un eso les hemos comportamiento ondulatorio. insistido mucho. Ajá. Ah, bueno, listo. Entonces se hizo el experimento. O sea, este experimento fue hecho en la década de los 60. Eh, Hay un haz de electrones
tenemos una serie de lentes que lo que hacen es que inciden electrones sobre una serie de rendijas que están colocadas aquí en la parte acá. Y esas rendijas yo puedo colocar una o dos rendijas. Y pues posteriormente pues a hacer una magnificación de esa imagen y ver en una pantalla fluorescente. Ese experimento se hizo en una época bastante tiempo. Se tomó una rendija, dos rendijas. Esta es una instancia de un micro, o sea que esto básicamente son como unos 3 nanómetros. Esto va a ser un poquito más pequeño. Y lo que se dieron cuenta, efectivamente, es que nosotros al hacer el experimento con electrones, podemos tener interferencia. A pesar de que ya se había descubierto que eran, digamos, ondas por el hecho de que producían difracción, pues aquí lo que están reafirmando es que efectivamente yo puedo tener fenómeno de interferencia. ¿Sí? Entonces, efectivamente, nosotros podemos decir que esto que tenemos acá, los electrones se están comportando no como partículas, sino como ondas. ¿Mm? Es decir, que yo puedo tener en los electrones un fenómeno de interferencia, lo cual es bastante interesante. Hay otro desarrollo que es bastante interesante y se debe a este señor que se llama Molenstedt. Molenstedt, bueno, esto es parte de su artículo, pero Molenstedt lo que hizo fue lo siguiente. Él, aquí en microscopía, en el microscopio, perdón, me devuelvo. Oh, está muy lejos. Voy a mostrarles entonces la imagen de donde está el señor mostrando el microscopio para mostrarles algo que dejé muy lejos. Si se dan cuenta, aquí está colocada la muestra. Y aquí tenemos otra apertura, o sea, nosotros podemos colocar cosas dentro del microscopio para, por ejemplo, hacer que la sea más pequeño, más grande, etc. Entonces, hay unas aperturas en el microscopio. Una de ellas es para producir lo que nosotros llamamos campo oscuro, es decir, lo que hacemos es oscurecer aquí en esta rendija que tiene debajo de la mano, tapamos el haz principal y vemos solamente el haz difractado. Entonces, cuando hacemos eso, lo que hacemos es tratar de ver la imagen como si fuese un negativo, pero no es negativo, es decir, es la imagen producida por la difracción. Entonces, él lo que hizo fue eso, o sea, instaló un alambre muy delgado en esa rendija y empezó a observar. Algo que vio fue esto que está aquí colocado a mano derecha. Él se dio cuenta que las partículas que él estaba viendo estaban duplicadas, todas estaban dobles. Entonces él empezó a preguntarse, bueno, pero ¿por qué están dobles? ¿Sí? Entonces, después revisando lo que había colocado ahí, era un alambrito muy delgado, conductor para evitar carga, se había dado cuenta que se había contaminado con carbón. Alambre cargado da lugar a que hayan imágenes dobles. Entonces, lo que hace es que el haz de difracción, el haz que está incidiendo, se divide en dos y genera esas dobles imágenes. Entonces, la pregunta que él se hacía en ese instante es, bueno, entonces yo ya sé que yo puedo dividir el haz en dos. ¿Qué pasa si yo uso eso mismo para superponerlos? ¿Sí? Y también se preguntaba, pues, qué tan coherente, porque tenemos que para que la interferencia sea interesante, tiene que haber coherencia. Entonces él se inventó el biprisma. El biprisma es algo que se utiliza para, tengo una fuente de electrones que está en la parte superior, hay una parte que va como la parte azul hacia la izquierda y otra hacia la derecha. El alambre cargado lo que hace es desviar el haz de electrones, o sea, hace una fuerza que los desvía nuevamente y lo que hace es que en cierta región del espacio yo pueda superponer, o sea, interferir electrones, ¿sí? Entonces, aquí está un video que hizo mi profesor hace muchísimos años mostrando esto. Entonces, hay parte del hecho de que, bueno, Teilchen besitzen eine partículas Masse. tienen masa, Dies zeigt sich beim Wiegen que se pueden saber por pesar.
bei bewegten Teilchen durch Stoßvorgänge. O de que puedan mover objetos a través de que se muevan. Stoßvorgänge kann man auch bei Elektronen beobachten. In einem luftleer gepumpten Glaskolben treffen Elektronen mit auf ein Flügelrad. Wie beim Sandstrahl dreht sich das Rad. Im nächsten Versuch treten Elektronen aus einer Glykkathode, werden beschleunigt und treffen auf einem Leuchtschirm auf. Die dazugehörige Apparatur: oben die Elektronenkanone und unten der Leuchtschirm, dessen Bild mit einer Kamera auf einen Monitor übertragen wird. Damit die Elektronen nicht mit Molekülen der Luft zusammenstoßen, findet der Versuch im Hochvakuum statt. Die Einzelteile der Apparatur werden vakuumdicht verbunden. Die Vakuumpumpe wird eingeschaltet, dann die Betriebsspannung. Ob sich Elektronen immer wie klassische Teilchen, also zum Beispiel Sandkörner, verhalten, soll nun im Experiment untersucht werden. Der Elektronenstrahl wird mit Hilfe eines Drahtes, dem Möllenstedtschen Biprisma, in zwei Teilstrahlen aufgespalten. Entonces ahí lo que está diciendo es que efectivamente el haz de electrones se puede, a partir de ese alambre, como separar en dos haces de electrones. Links und rechts prallen Elektronen auf. In der Mitte entsteht ein Entonces está la Schatten. sombra en la mitad. Nun das Experiment. Das Biprisma wird in die Vakuumsäule Entonces dicen eingesetzt. que colocan el biprisma en la cámara microscópica, Das Monitorbild, el der vacío. dunkle Streifen in der Entonces ahí Mitte, puede ver efectivamente la zona de la sombra en la mitad, ist der Schatten des que es la sombra Biprismas. del biprisma. Wird an das Biprisma eine positive Spannung angelegt, so werden die Teilstrahlen Le colocan un puntaje positivo. abgelenkt Los und dos regiones de iluminación se pueden superponer überlagern sich teilweise. en una cierta región del espacio. Auf dem Monitor müsste sich also im Mittelfeld eine größere Helligkeit zeigen. Im Experiment wird die Van a Fadenspannung cambiar el langsam campo, el erhöht. voltaje del alambre, y uno puede ver Die efectivamente cómo se van Teilstrahlen superponiendo wandern las dos. aufeinander zu. Y entonces empiezan a aparecer esas zonas de interferencia. Es entsteht kein gleichmäßig helles Mittelfeld, Y a medida que van sondern cambiando el ein ángulo, System heller entre und más dunkler región Streifen. superpone, pues las Dieses franjas Bild se lässt volviendo sich más mit einem pequeñitas. klassischen Teilchenmodell nicht erklären. Es kann aber als Interferenzbild eines Wellenvorganges O gedeutet sea, ellos werden. dicen que no pueden explicar este tipo de imágenes clásicamente. Lo único es que se puede pensar es que efectivamente son electrones que se están propagando como ondas y que están interfiriendo en cierta región del microscopio. Vergrößert man aber die Ausdehnung der Elektronenquelle, so verschwindet das Interferenzbild. Y si aumentan mucho, entonces el voltaje, pues ya la frecuencia es tanta que pues básicamente se pierde la interferencia. Eso tiene que ver con la coherencia. ¿Mm? Abhängig von der Versuchsanordnung zeigen Elektronen Erscheinungen, die im Teilchenmodell und im Wellenmodell Entonces deutbar dicen sind. que, pues pensando en el comportamiento, uno puede pensar que los electrones se comportan en parte como ondas, en parte como partículas. Jetzt erscheinen Elektronen wie Teilchen, jetzt wie Entonces dicen Wellen. que aquí Um se comportan diesen como partículas Welle-Teilchen-Dualismus y aquí des como ondas. Elektrons weiter zu untersuchen, wird die Intensität des Elektronenstrahls weiter Entonces van herabgesetzt. a lo que hacer ahora, y eso es una cosa interesante, es que van a reducir la intensidad de la fuente de electrones. O sea, la corriente que está pasando por lo que genera electrones la van a ir reduciendo. Algo que ustedes se van a dar cuenta es que efectivamente los punticos se van haciendo cada vez más. Mit geringer Si se dan werdender cuenta, Intensität cada punto que werden está immer en la deutlicher pantalla es einzelne un electrón que está impactando. ¿Sí? Lichtpunkte Como sichtbar, disminuyen die la durch das corriente sobre la fuente, entonces lo que hacen es que la cantidad de electrones que están siguiendo en la pantalla son más y más, Auftreffen menos y menos, einzelner perdón, Elektronen erzeugt menos werden. frecuentes. Entonces va a haber menos y menos electrones.
A pesar de eso, seguimos viendo las franjas. Pero si se dan cuenta, en un momento, son tan poquitos que prácticamente Schließlich podría ist uno keine pensar que están cayendo en cualquier lugar. Interferenzerscheinung mehr sichtbar. ¿Sí? Das einzelne Elektron erzeugt bei einer Momentaufnahme kein O sea, si Interferenzmuster. uno mira cada electrón, no pareciera que estuvieran siguiendo un patrón de interferencia. Es zeigt sich als Se Teilchen. miran como partículas. Es verhält sich aber ganz anders als ein Sandkorn. O sea, es decir, en ese momento nosotros no podríamos saber efectivamente si son Jedes partículas Elektron kann im Experiment o lo que irgendwo está auf dem haciendo Leuchtschirm propaganda si son auftreffen, los dos. anscheinend keinem Gesetz folgend. Doch als Summe aller dieser nicht vorhersagbaren Einzelereignisse entsteht streng voraussagbar ein bestimmtes Interferenzmuster. Pero que al Helle sumarlos Streifen todos, o sea, dort, si yo wo sumara en el viele tiempo todo el Elektronen auf dem comportamiento, Bildschirm podría auftreffen efectivamente und dunkle dort, encontrar el wo wenige fenómeno oder gar anulatorio. keine Elektronen auftreffen. Bueno, Aus einer Vielzahl zufällig verlaufender Einzelereignisse entsteht also ein Muster, das sich berechnen lässt. pero si yo aumento el número de electrones, pues ya puedo tener una señal. Listo, entonces ahí está el video. Es un poquito viejo. Me parece muy bonito. Ese es el que te decía que en los laboratorios Hitachi hicieron como en el 85 o algo así. Sí, aunque este lo hicieron aquí en Alemania este experimento fue hecho aquí. De pronto repitieron el de Itachi. Entonces, pues básicamente lo que aquí hay una carta que decían que de Broglie efectivamente pues estaba, digamos, encantado de recibir la noticia de que efectivamente habían logrado el fenómeno de interferencia. ¿Mm? Algo interesante aquí entonces que aparece es lo que hemos mencionado anteriormente. Cuando yo tengo un solo electrón dentro de la columna, yo lo que veo es que ese electrón se propaga de alguna forma y llega a un punto de la pantalla determinado por cierta cantidad. O sea, cómo ese electrón decide que pase una señal aquí o allá, siendo que cuando está propagando como onda, no está localizado. O sea, el electrón no está en ninguna parte de la onda, está, digamos, extendido. Entonces, ¿qué ocurre? Algo que pasa y es interesante, y eso sé que lo han discutido porque Jairo siempre me lo recuerda, es que yo puedo reducir tanto la corriente de la fuente que prácticamente yo puedo hacer que salga un electrón de 1 por milisegundo. Es decir, yo cada 1 milisegundo estoy haciendo que haya un electrón saliendo, Volando. impactando, llegando. Y el tiempo de vuelo es mucho menor que a 1 microsegundo. O sea, el tiempo que se demora en la columna es 1 microsegundo. Si ustedes dan cuenta, el tiempo que está en la columna es mucho menor que el tiempo que va entre impactos. Es decir, que en la columna en cada momento va a ir un solo electrón. Entonces aquí lo que están haciendo es coger una placa fotográfica y mirando en el tiempo cómo voy sumando eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cogen una fuente que esté emitiendo tan lentamente y van sumando, 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 sumando. Lo que uno tiene al final es que tiene un patrón de interferencia, pero es un patrón de interferencia creado por electrones únicos en la columna. Eso quiere decir que independiente, para poder yo tener interferencia, no necesito dos ondas. Tengo la interferencia del electrón consigo mismo. Lo cual es una cosa sorprendente. Entonces, ¿qué pasa eso? El electrón se mueve como como una onda, ¿sí? Y en cada momento me está generando una señal en cada punto que corresponde a una probabilidad de la probabilidad que tendría la forma de la onda allí. Entonces va a ir cayendo en diferentes lugares, de tal manera que al final lo que yo tengo es una suficiente número de electrones que me da la idea de cómo sería la onda que se estaría propagando en el espacio, pero al poderla medir como partículas cada una de ellas.
Entonces, ¿yo qué tengo que sumar? Muchísimas ondas para poder tener la imagen. Es decir, yo para poder tener una imagen como las que estaban mostrando ahí, yo tengo que tener por lo menos unas 200 cuentas por píxel. O sea, quiere decir que tengo que tener muchos, muchos, muchos electrones para poder tener la imagen de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Adicionalmente, debo tener algo cantidad y es que los electrones deben tener algo que llamamos nosotros coherencia. Entonces, supongamos que yo tengo una fuente puntual y que yo estoy sumando de esa fuente puntual, la fuente puntual está emitiendo ondas y que estoy cogiendo parte de esas ondas que están en alguna parte y lo que estoy haciendo es superponerlas, produciendo el patrón de interferencia. Entonces, para que sean coherentes, todos los electrones deben coincidir todos en el mismo lugar. ¿Sí? Es decir, que todas las ondas son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, eso llamamos nosotros coherencia. Es decir, que efectivamente todas las veces que se está propagando la onda está cayendo exactamente igual. Esto es una suma coherente. Es decir, que si yo tengo una misma imagen y hago promedio de todas ellas, pues yo tengo la imagen general. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, los electrones están propagándose poquito corridos unos de otros? Y eso ocurre, ¿por qué? Porque la fuente no es exactamente un punto. Por ejemplo, que la fuente tiene un tamaño y emite un electrón, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y cuando se está propagando dentro de la columna, pues varían un poquito la posición y lo que nosotros tenemos es una suma parcialmente coherente. Y lo que yo tengo son ondas que están ligeramente corridas unas de otras, entonces es lo que llamamos coherencia parcial. Y al final lo que yo tengo es una onda con una, ¿cómo se llama esto? Con un contraste menor. Si se dan cuenta, no tengo la misma señal, la mínima no es mínima ni la arriba es la máxima, sino el promedio de todo eso. Entonces eso es una señal que es parcialmente coherente. Es decir, es como si yo cogiera 1, 2, 3, 4, sé que todos son personas, tienen dos ojos, tienen una nariz, tienen una boca, y estoy sumando todos ellos haciendo el promedio. Sé que es una persona, pero no va a distinguir cuál de ellas es individualmente. Entonces eso es parcialmente coherente. Si fuese algo tan raro, es decir, que las ondas estuvieran completamente todas corridas unas de otras, pues es lo que llamamos una suma incoherente. Estoy sumando electrones que son incoherentes entre sí. Entonces, si uno se da cuenta, al final la señal que uno tiene, pues no tiene una señal, una onda, sino una señal como ruido blanco. Es decir, como si yo cogiera cosas que no tienen una relación con otra y al final no puedo distinguir qué es lo que está saliendo. Entonces, hay dos tipos de coherencia. Hay una coherencia que nosotros llamamos coherencia espacial, que es cada punto de la fuente está emitiendo, ¿sí? Y al final lo que yo tengo es una suma incoherente de cada uno de esos puntos. Entonces, al final yo tengo una señal que tiene un contraste más pequeño. O adicionalmente, debido a que los lentes cambian su foco con la energía del haz, o sea, que si el haz viene con una velocidad mayor o menor, el foco es diferente. Entonces, lo que yo llamo es una frecuencia que depende de la energía. Entonces, yo la sumo cada punto de la fuente con una energía diferente y eso hace que haya una pérdida de contraste también. Entonces, pero eso lo que hace es que da como una envolvente. Entonces, la suma de esas dos, pues me dice cuánto es la coherencia de la fuente. Entonces, ahora vamos a aplicar todo esto a nuestro experimento. ¿Qué es la holografía? Entonces, la holografía es justamente la interferencia de dos ondas. Una que va por el vacío, en el cual yo no tengo un objeto, y en la otra mitad tengo el objeto. Cuando yo hago la interferencia de este pedazo de onda, perdón, de este pedazo de onda, con esta, yo lo que tengo es la señal que viene aquí más la señal que aquí modificada por la fuente, por el objeto, perdón. Y al final yo tengo la interferencia de ellos dos. ¿Sí? Entonces tengo un CCD. Entonces yo puedo buscar la forma de, con esa holografía, que es interferencia, revelar la amplitud y fase de cómo esa amplitud y fase es modificada por los electrones. Entonces se han hecho experimentos, esto lo hemos discutido en varias sesiones anteriores que tenemos con Jairo, y es que se han hecho, por ejemplo, el experimento de SAP, abajo, Bohm,
Ay, ¿cómo son los cuatro? Aharonov, Bohm. Eh, bueno, estás hablando de Sí, el experimento del... Haranov Bohm, es uno del campo magnético, ¿no? Sí, es del campo magnético y del campo eléctrico. Ellos predijeron los dos, ¿sí? O sea, ellos efectivamente lo que predijeron es que efectivamente yo puedo tener una trayectoria cerrada y que si dentro de esa trayectoria cerrada yo tenía un flujo de campo magnético o eléctrico, yo podía tener una diferencia de fase. Entonces ahí Ujú, lo que yo tengo es ese experimento. ¿Mm? ajá. Y efectivamente se desarrolló, se trabajó en microscopía electrónica. Aquí yo lo que tengo es un interferómetro de un cristal, o sea, tengo un cristal y lo que yo puedo ver aquí es efectivamente el cambio de fase que le produce el cristal a las ondas. O sea, estas líneas son el patrón de interferencia y cuando yo pongo algo que, por ejemplo, retrasa la fase, o sea, el cristal lo que hace es que en parte del, metal, del cristal la onda va más lento, ese cambio de fase se puede mirar aquí como un corrimiento en la línea. Ese corrimiento en la línea nos dice cuánto se cambió esa fase con respecto a la original. Y eso yo lo puedo utilizar para poder medir cosas del material. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, si uno hace algo que llama la transformada de Fourier, uno puede mirar, descomponer esto, o sea, es una función de una función coseno, la transformada de Fourier de una función coseno es estos tres punticos, toma uno de los tres puntos y lo que uno puede hacer al final es encontrar la amplitud y la fase de ese electrón, de esa onda electrónica que está propagándose a través del material. Entonces eso nos sirve para poder identificar cosas. Entonces ese corrimiento de fase, como les decía, puede deberse a varias cosas. O sea, por ejemplo, en este caso, un flujo de campo que está entrando dentro de la región que está colocada allí. Este es el experimento de que estamos hablando ahorita, de la Aharonov-Bohm, ¿sí? En el cual yo tengo un flujo de campo y entonces yo puedo ver efectivamente que no necesariamente el electrón tiene que estar viajando por la región de flujo, puede estar viajando pues, simplemente por la región en medio y puedo tener una diferencia de fase, lo cual es interesante porque eso como que rompa todos los paradigmas, o sea, no necesariamente el electrón tiene que tener una fuerza para tener una diferencia de fase, lo cual es una cosa bien interesante. Con esto yo puedo medir cosas nanomagnéticas, es decir, campos magnéticos muy chiquiticos dentro del material. Si se dan cuenta, mira, aquí tengo 100 nanómetros, eso se utiliza para estudiar materiales. O puedo mirar cambios de fase que son proporcionales a los campos eléctricos. Y entonces, por ejemplo, aquí este es un experimento que yo hice. Preparé una celda solar, la cual corté en una región muy pequeñita, la metí dentro del microscopio, ¿sí? Y miré variaciones de campo. Esto, por ejemplo, es ya una escala muy, muy pequeña de magnificación con un microscopio corregido, en el cual le han corregido las aberraciones. Si se dan cuenta, los átomos están tan bien definidos que saben exactamente dónde están. Pero no solo eso, si yo puedo medir la fase, yo puedo saber efectivamente en qué lugar, por ejemplo, hay un electrón, dos electrones, tres electrones, cuatro electrones, cinco electrones, aquí en esta columna. No solo eso, si uno se da cuenta, mire, la fase tiene este comportamiento. Y yo viendo eso, yo puedo saber efectivamente si el átomo está colocado o aquí arriba, o aquí arriba. Entonces, si se dan cuenta, es tan cuantitativo que yo puedo saber efectivamente dónde está un átomo y en qué posición. Bueno, y finalmente, como una frase que siempre les digo al final de este curso, y es lo siguiente en alemán, vamos a pasarlo en inglés. En alemán dice Forschungsplanung, o sea, se hace la pregunta si uno puede planear la investigación. Entonces, hay una afirmación que dice, wir wissen nicht, was wir nicht wissen, also können wir auch nicht wissen, was wir morgen wissen werden. Entonces ahí está, es una frase escrita por Jürgen Mitterrand y dice, we don't know what we don't know, and hence we can know what will we know tomorrow. Es una cosa bien interesante en el sentido de que
siempre en la ciencia, la gente que piensa en la ciencia cree que la ciencia se debe planear. O sea, uno debe saber efectivamente, tengo A, entonces dígame cuáles son sus posibles resultados, cuáles son la hipótesis, etcétera. Pero muchas veces en la ciencia uno está en un campo negro que uno no sabe efectivamente cuáles serán los resultados. Y esa es la ciencia básica. O sea, la ciencia básica es explorar cosas y uno saber, bueno, no tener idea de dónde va a llegar. No siempre. A veces uno pues tiene, pero no siempre es posible. Por eso creo que esa es la importancia de la ciencia básica. Y ya, eso es todo. John, muchísimas gracias. Pues yo quiero agregar algo a lo que acabas de decir. Cuando Kamerlingh Onnes estaba buscando enfriar el helio, Mm, se encontró con la superconductividad. Y cuando Douglas Ogerow estaba buscando otras cosas, se encontró con otras propiedades del helio fantásticas, que era un líquido cuántico demasiado extraño. Y sí, a también veces, el premio Nobel. pero mira que ahí hay varias cosas, o sea, y es algo que siempre se ha afirmado, ¿no? O sea, para poder nosotros saber que algo es un descubrimiento nuevo, uno tiene que estar muy bien preparado.